Hola, mi nombre es Jonathan Barón, soy estudiante de licenciatura en matemáticas. Este video se hace en la materia denominada cultura política, con el objetivo de dar una socialización de la investigación realizada en este aspecto, en esta materia. Nosotros investigamos y escogimos sobre el sector sindical. El sector sindical colombiano más o menos involucra a, a 2 millones de personas que están sindicalizadas en el país y están organizadas en distintos procesos sindicales y fundamentalmente en tres centrales obreras: la Central Unitaria de Trabajadores, la Central General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Colombia. En esa lógica, nosotros investigamos en específico el papel de la Central Unitaria de Trabajadores, que en este momento es la central más grande del país, que agrupa aproximadamente 700.000 afiliados. Obviamente, por las dificultades en términos de la teoría, de la consulta, nos dedicamos de manera amplia a hacer una consulta general de cuál es el estado del movimiento sindical en nuestro país. Infortunadamente, en las regiones no existe material teórico e histórico que nos permita documentar esa situación. El periodo que limitamos para esta investigación fue de 1986 a 1996. Ubicamos este periodo histórico porque se encuentra en varios elementos fundamentales en la historia del mundo y del país. En el caso del mundo, porque se encontraba el final de la Guerra Fría, el final del bloque soviético, y por lo tanto la consolidación de un bloque unipolar en el mundo, teniendo en cuenta que supuestamente se creó que el sistema capitalista es el único vigente. Además de eso, en nuestro país estamos en una situación fuerte de la guerra, donde el narcotráfico asesinó a más de 4 candidatos presidenciales, donde el movimiento sindical tuvo una dificultad de persecución muy fuerte en gran parte del país, y pues esto afectó fundamentalmente el papel del movimiento sindical por esta guerra sucia. En esa lógica también en 1986 se creó la Central Unitaria de Trabajadores como un nuevo elemento de la unidad del movimiento sindical y se fortaleció en el marco de estos 10 años que estudiamos, participando de diferentes escenarios de movilización, participando del proceso constituyente, movilizando a los trabajadores en función de sus reivindicaciones, y constituyéndose entonces en la central más grande del país. Por eso es muy importante escoger este tema, porque vemos que los trabajadores juegan un papel fundamental en la historia de Colombia, en la construcción de la sociedad, y la organización que han consolidado, pues día a día genera aportes nuevos a la sociedad. En ese sentido, pues nosotros hoy en día, pues con esta situación fuerte que pasó el movimiento sindical, a pesar del asesinato de más de 2.000 dirigentes sindicales en ese transcurso, hoy el movimiento sindical sigue jugando un papel fundamental. Por ejemplo, en el año pasado en el 2019, se realizaron un sinnúmero de movilizaciones. Por ejemplo, el 21 de noviembre se logró hacer una movilización gigantesca en defensa de los derechos de la sociedad, de los derechos de los trabajadores, y las centrales obreras jugaron un papel fundamental, protagonista en esta historia de la vida en nuestro país, y hoy siguen siendo un elemento fundamental, siendo críticos a las políticas de gobierno y exigiendo que sus derechos laborales se mantengan. Eh, ¿Por qué el movimiento sindical interviene en la participación política en la democracia en nuestro país? El sector obrero, como un sector que hace parte de la vida de la sociedad y se identifica como clase, juega un papel fundamental dentro de nuestro país, y su organización, su constitución como proceso social, le da la posibilidad de vincularse a la vida política de nuestro país
y por lo tanto garantizarle su participación le permite al país fortalecer su democracia. ¿Por qué entonces esto está relacionado o esta temática investigada tiene que ver con el concepto de cultura? Pues en ese sentido, de cultura política, perdón. En ese sentido, pues, y como lo dije anteriormente, la clase obrera del mundo y del país constituye toda una cultura política, ¿sí? Porque su forma de organizarse, su forma de movilizarse, de exigir sus derechos, genera, por así decirlo, una identidad social, ¿sí? Y por lo tanto responde y es objetivación de un conjunto de ideas sobre la autoridad y el poder que están contenidas en todo su acervo social y que, se están sedimentando históricamente día a día, ¿sí? Es decir, el hecho de que hoy el movimiento sindical se consolide como un sector social en el mundo y en el país hace que su actuar se conforme, su actuar y su desarrollo se desarrolle una cultura política tanto mundial como a nivel nacional. Y en ese sentido, y con esto termino, vemos que en nuestro país el desarrollo de este tipo de cultura política permite y se constituye como un elemento juega un papel fundamental para la construcción de la sociedad, ya que si el movimiento sindical organizado, jugando un papel por sus reivindicaciones, por sus posiciones políticas, garantiza que todas estas expresiones se conviertan en un escenario a tener en cuenta en la democracia. Y aún así también se convierte en un elemento que subvierte el orden establecido. Los trabajadores incluso se organizan para cambiar el estado de cosas. Y en esa lógica, por eso es importantísimo que el movimiento sindical en nuestro país siga fortaleciéndose, siga desarrollándose a pesar de la estigmatización, a pesar de la persecución, a pesar del asesinato, y la existencia del mismo se vuelve fundamental para la democracia de cualquier sociedad y en este caso de nuestro país.